¿Qué hacemos? ¿Saludamos a la cámara? ¿Quieres saludar? Saluda a vos. Yo presentarme. Buenas tardes, podcast. Nuestros amigos nos van a escuchar a mi amigo Mateo Pavolini y otras tantas cosas que tenemos. Eso, bienvenidos a La Nada Iracunda, ¿no? La Nada Iracunda es el título de uno de mis libros. Ajá, y tentativo título de este programa. Tentativo, todavía no sabemos, ¿no? Es una decisión que vamos a ir tomando. Sería maravilloso, me encantaría La Nada Iracunda. Sí, yo he visto que la gente normalmente como que a los programas les dice una sola palabra, entonces probablemente, bueno, ahí vamos viendo. Pero es que La Nada es iracunda, de todas y maneras. La Nada es eso. Es de una versatilidad, de una crueldad terrible, y fuera de eso, pero ¿por qué estamos aquí si pudiéramos no ser nada, absolutamente nada? Entonces, pero esta nada que existe existencialmente, estructuralmente, es iracunda porque de alguna manera pasamos por aquí nada más, ¿no? Estamos como condenados en los corredores de la muerte, pero vivimos y la vida es maravillosa. Así Gracias. hay días de los muertos que se celebran en formas diferentes en diferentes países, ¿no? Sí. Epa, ¿cómo fue lo de los días de los muertos? Te digo que está Gura. Gura está en México, En México, el Día de los Muertos. Es que es noviembre 2, ¿no? Hoy es el pleno Día de los Muertos. Los días de los muertos varían, generalmente son el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. El particular, el grande, el magnánimo Día de los Muertos es el 2 de noviembre. Y el cierre también, ¿no? El 1 se supone en México, por decir, ¿no? Que se le ha dado tanta publicidad, pero Día de los Muertos hay en todas partes, ¿no? Hay en todas partes del mundo. Eso en Japón, donde la gente va en agosto, julio, agosto, en diferentes épocas, y se sientan en las tumbas de piedra donde está tallado el nombre del muerto, y si es el esposo está en rojo, pintado, y cuando muera va a ser parte de esa familia. Generalmente se entierran familias. Hay cementerios que tienen alrededor de 400.000 cadáveres, ¿no? Y generalmente se hacen como la tierra de Japón es escasa, son alrededor de 250.000 kilómetros cuadrados, de alguna manera 300.000 kilómetros, no es tan pequeña tampoco, ¿no? Sino que los habitantes son también bastantes, son 250, curiosamente, millones de habitantes. De alguna manera, es muy factible que haya terremotos y tsunamis. Tsunami es una palabra japonesa, tsunami. ¿Y en Japón hay 250 millones de personas? ¿Sí? Sí, 200 millones de personas, más de 200 millones de personas, ¿no? Pensaba que era como Colombia. No, muchos más, ¿no? E Irán, curiosamente uno cree que Persia, 2 millones no, solamente tiene 80 millones de personas. El Japón tiene más de 200 millones de personas, 250 millones de personas, y tratan de edificar en las partes planas los edificios o antisísmicos, y en las montañas están los cementerios, que están adornados con jardines japoneses que creen en su religión budista, se sientan cualquier día de la semana, y entonces un Día de los Muertos per se no existe. Pero generalmente todos los fines de semana la gente va a visitar y a hablar con los muertos, a llevarles una cazuelita de, pues, un poquito de arroz, a unas tacitas de porcelana que dejan ahí y nadie se las lleva. Todo adorna los sentidos en todas partes del mundo en el Día de los Muertos. Los ojos, los jardines japoneses son preciosos, las piedras, lo megalítico y lo pequeño, lo macro y lo micro, es hermoso. Y lleno de flores que son maravillosas, amarilla. ¿Vos crees que si los gringos no hubieran tirado la bomba atómica de las Hiroshima y Nagasaki y se hubieran tratado de meter por las playas en la Segunda Guerra Mundial, hubieran podido coger Japón? Claro, los gringos fue un ensayo perverso y sobre todo... ¿Y vos crees que se hubiera muerto más gente así?
¿Que con las bombas? No, por supuesto, murieron mucho más con las bombas, ¿no? Con las bombas fue un acto de, Es que yo he de visto crueldad como- extrema, sino que ellos justifican. Antes eran 600 muertos, después 300 en Hiroshima, que ya era una ciudad, y escogieron dos ciudades que no habían sido castigadas por la guerra para ver en su experimento Truman qué tanto daño le hacía a una población una bomba atómica. Yo me acuerdo que Hiroshima, es que no me acuerdo cuál de las dos, era una Hiroshima. base militar y la otra sí era totalmente No, pero una población Hiroshima civil. estaba sin tocar. Ajá. ¿Ya? Y Nagasaki a los 6 días, después de matar 300.000 personas, matan a otros 300.000 malos afectados por la radiación, mueren 10, 12 millones de personas. Miserables diciendo, no, vamos a evitar muertos. Y una mierda. Japón ya estaba derrotado y basta con que hubieran arrojado una sola bomba para que la gente diga, güey, puta, desapareció una ciudad entera. Uno lo ve. Hay un sitio donde hay un jardincito de 200 metros que cuidan como si fuera un tesoro, porque es lo único verde que quedó por ahí. Por favor, la gente se miraba una a otra en las historias de los viejos japoneses y la radiación la desaparecía en el aire. Se tiraban, era tal el calor que se tiraban a los ríos, ¿no? Y se diluían. Y lo peor de todo fueron los muertos que hubo después, ¿no? Y los bebés con 3 brazos y todas esas cosas. Y los nacimientos miserables. Los Horrible. norteamericanos, los estadounidenses, los aliados han sido perversos y siempre quieren justificar su porquería. La justifican en Siria bombardeando después de que Damasco y Alepo son de las grandes ciudades de la humanidad, las más antiguas, 10.000, 12.000 años con Jericó. La justifican con Irak, que siguen extrayendo el petróleo porque había armas de destrucción masiva. La justifican con Libia, que había sido un país, el Haití de África, y llegó a ser el país más rico de África, que tenía se llama Estado proteccionista, que tuvo Inglaterra desde 1941 a 76. Lo había en Libia, pero eternamente, era desde la cuna a la muerte, todo lo tenías, casa, estudios, con Gaddafi, ¿no? Y lo destrozaron por el petróleo y por los dineros, como bien me decías ahora, el dólar. Sí, yo me acuerdo que él quería hacer como una... Ya no me acuerdo cómo era la vuelta, pero quería vender petróleo por oro solamente. Eso, claro, o si no, que fuese otra la moneda mundial, como está haciendo cada vez más con el rublo, ¿no? Y creían que el rublo se iba a devaluar y está súper estructurado. El yen no pudo ser el rublo, y los chinos ya nos tendrán otra sorpresa. Lo que sí hay es tres pseudo imperios: Estados Unidos, Rusia y China, y cada vez más fuerte Rusia y China. Estados Unidos todavía un poquito arriba y ellos creciendo y los van a superar, sino que nosotros somos donde ellos pisan, ¿no? Somos la parte de abajo de ellos, somos como... Bukele me interesa cuando dijo Biden, es que ustedes no se preocupen, ustedes son nuestro jardín de adelante, no trasero, nuestro jardín de adelante. Y Bukele respondió, a mí no me interesa ser jardín, yo soy Salvador, de nadie, país de güey. nadie, yo soy 20.000 kilómetros cuadrados, pero yo soy una república independiente. Nosotros somos repúblicas independientes de los Estados Unidos y cada vez más descolonizados al menos. Sí. Entonces el Día de los Muertos para hacer... Sí, se estaba mirando, esta vaina sigue grabando. Ojos, miras el jardín, hueles los inciensos, te comunicas con los espíritus, saboreas lo que lleva los pasteles, el pan, los pasteles japonesitos de muerto, el incienso, escuchas las campanitas que llevan los sintoístas, porque es budista, pero el Shinto es una religión muy japonesa que permite otras religiones. El Shinto se escribe SH. Y todo el teatro del Buto y toda serie de cosas como que solamente lo hacen los hombres, como alrededor de los cementerios y los espectáculos se puede ver, pero hay una gran introspección y una gran solidaridad con el espíritu de los muertos, y sin temores y sin nada, ¿no?
y el sabor es lo que cada cual come. En México ya se ha vuelto, porque son costumbres prehispánicas, que habían los comixecas, en Mixic, una población, llegan 100.000 personas a una población de 20.000 personas. Entonces, los mixecas, los toltecas, los nahuatl, todos tenían culto a los muertos porque... Ajá. ¿Y dónde radica todo, no? ¿Dónde radica realmente todo? En que y el cambio de estaciones, evidentemente, el frío, empiezan los días a acortarse, empieza el invierno, ellos empiezan a encerrarse. Lug, Lug, Luhg, se va el dios de los irlandeses, que es otro, ¿no? Es el dios de la cosecha. Es que curiosamente hay días de los muertos en muchas partes. Ajá. Pero los mexicanos hacen una gran fiesta, hacen Día de los Muertos Vivientes de George Romero, una película maravillosa. A mí no me gustó, pero a mucha gente le gusta, de hace 40 años. Hacen en Sinaloa la muerte, la celebran el Día de los Muertos en los barrios buenos de los muertos, en los cementerios de lujo, donde está el narco que le fue muy bien, y entonces está la primera avioneta que compró, el primer carro que tuvo, y son casas, compran cuatro tumbas y hacen una casa de 3 pisos, la gente se puede quedar durmiendo ahí, pueden pagan la entrada y bailan, festejan, comen, y ese es el Día de los Muertos en cualquier parte cerca de Ciudad Juárez, en Sinaloa en general, ¿no? Entonces, esto es interesante. Pero bacano, ¿no? O sea, bacano tener una casa ¿no? En el cementerio, sí, por ejemplo. En el cementerio, sí. Sino que está la casa de los ricos y la casa de los pobres. Sí, las casas de los pobres siguen siendo chiquiticas. Chimba es rico también. Sí. Pero sí. Y los otros compran las tumbas de los demás y son casas tal cual, una al lado de otra, donde la gente estaciona y todo, ¿no? Y donde hay un portero y te recibe, ¿no? Y los... Una unidad. Claro, pero están las tumbas ahí. Es que eso es lo que digo, bacano, y vos te vas allá y puedes tener una celebración con las personas con que... Fiestas. Y eso diariamente, ¿no? La gente, eso se ha vuelto turístico, no únicamente el 20... Sí, Gura está allá, ¿no te digo? No únicamente el 31, 1 y 2 de noviembre, sino en cualquier día. Los europeos, eso comenzó en Irlanda, la historia como tal. Los celtas, con sus creencias, con su dios Log, y con sus estructuras de meigas en Galicia o de los irlandeses, creyeron que como empezaba el frío, empezaban a ocultarse y tenían que disfrazarse o barnizarse y visitar en ese día antes de ocultarse por el frío, antes de esconderse, se iban a pedir comida y se iban a emborrachar. Los irlandeses siempre han sido unos borrachos y de ahí llega el agua vitae, ¿no? En el siglo VI los curas inventaron el whisky, después llega Escocia y Escocia viene a Inglaterra, pero... Yo me imagino que también las cosas, o sea, pueden hacer, ¿sí me entiendes? Puede haber un Día de los Muertos en Irlanda y un Día de los Muertos en México sin necesidad de que uno sea predecesor directo que del otro, o sea, uno antes y el otro después, pero porque en celebración, pues, o sea, no sé, como en lugares hay religión y pues... Como eso lo llevaron los cristianos, los católicos, hicieron el Día de los Muertos que los mexicanos, que tenían de por sí varios días a los muertos y varios cultos con los muertos, es que yo he visto que cuando... 31, 1 y 2, y entonces los católicos le llamaron, o los cristianos en general le llamaron Día de Todos los Santos, o de los Santos, otros le llaman, en Brasil le llama Día de los Finados, o en África... En otras fechas cualquiera se vuelve una fiesta y una rumba donde si hay un muerto de día lo tiran al aire con ataúd, una cantidad de gente vestida de smoking, los negros que llevan el ataúd y hacen piruetas, son malabaristas con el ataúd. Es una belleza. Y eso en Lagos se ve y la muerte es otra cosa. En cambio,
Y todo comienza, hay como tres aspectos fundamentales. Lo prehispánico con México, sus coloridos, sus comidas, los espíritus, hay que darle de comer, una velita en la entrada, desde que comenzó en 1970 a comercializarse. Después está la fiesta de la cosecha, que era la parte irlandesa, la fiesta de la cosecha, donde empezaba la gente ya el invierno y se escondían de los malos espíritus, y las meigas, las brujas gallegas, que dicen, meigas no hay, pero que las hay unos juegos, unos juegos de palabras que hay con las brujas en Galicia, que también es celta, como Bretaña, como la parte sur de Irlanda, como Irlanda, que es celta, católica, como Galicia y como Bretaña. E Irlanda tiene esa gran diferencia con los ingleses, a pesar de esa invasión que tuvo, y esa opresión y esa represión anglosajona, que son católicos, celtas, y hablan Irish o Irish y Irish. Y los británicos, que son sajones, normandos, vikingos, protestantes o anglicanos, y creen en otras cosas. Y los irlandeses sí tienen una serie de creencias que está en el día de la cosecha, que se estructura casi en todas partes de Europa. Y los católicos le llamaron a eso Día de los Santos, Espíritus, o Día de los Santos. Estaba mostrando ahí Galicia. Irlanda, bonito, fíjate qué linda, toda la parte del sur, pero la parte del norte, ahí fue, a Galicia fue donde fui ahorita un poquitico, que pasamos por Santiago de Compostela, todo eso. Eso es Galicia. Vale. España, qué belleza, fíjate, la parte de Galicia es la parte del lado izquierdo del norte, está Finisterre, el fin de la tierra, hasta allá llegaba el mapa antes del Mediterráneo, está Santiago, las 5 provincias gallegas, que son La Coruña, Pontevedra, Santiago de Compostela. Pontevedra está bajito de Galicia, ¿no? Sí. O sea, es Vigo. Ahí queda Vigo. No, Ponferrada es lo que está. Y Vigo, pero Vigo no es provincia. Vigo es una gran ciudad. Es una gran ciudad muy bonita, que está en el límite con Portugal. Es la más hermosa de todas. Sí, para mí. Está La Coruña, Pontevedra, Lugo y Orense. Y Vigo es Orense. Asombrosamente barato. Sí. O sea, uno compara Madrid con Vigo y no tiene punto de comparación. Como la comida, además de que están al lado del mar, entonces tienen los mariscos deliciosos. Sí, como comida que para uno es carísima, ya es como lo normal, como aquel pollo asado. Sí. Allá asan es calamar y cosas así. Pulpo gallego y todas esas cosas muy famosas en todas. Y lo ponen así en un florero como con los tentáculos. Sí. Wow, eso me parece tan sabroso. Pero sí, entonces Ponferrada abajo, donde queda León y queda la parte de los antiguos templarios, se refugiaron, pero Pontevedra queda en Galicia con Lugo, Orense y fíjate, solamente y La Coruña, ¿no? Y antes no era Santiago, y ahora Santiago es la capital y la quinta región gallega. Es que Santiago de Compostela es inmenso y es muy bonito. Claro, y es hermoso porque lo han recuperado, lo han reestructurado con su botafumeiro, que es una cuestión que va desde el altar hasta la puerta llena de incienso. ¿Sabes por qué? Nosotros la vimos hace unos meses. ¿Sabes por qué? Porque llegaban una cantidad de peregrinos a ver la tumba del apóstol Santiago y todos llegaban sucios, oliendo a entonces los bañaban en incienso. Entonces sin bañarse, sin nada, entonces el incienso evitaba los malos olores. Increíble. Y la mirra y todo eso, ¿no? Eso da miedo cuando están, o sea, uno dice, puta, esa mierda que en cualquier momento rompe la cuerda y que mata a alguien. Una vez le pegó a un par de turistas y Lógico, hay gente que pues, entra ebria o completamente, pero ya hay mucho orden y se ha vuelto muy turístico, ¿no? Muy poco más ejercicio, ha vuelto como a retomar cierta espiritualidad, pero antes, hasta hace 20 años, el Camino de Saint-Jacques, que comenzaba en Francia, en Perpiñán, pasando por Jaca, ya no, el Camino de Jaca, depende, hay varios caminos para pasar los Pirineos.
Puta, camina tan hijo de madre. Bonito España, es como una piel de toro, después Francia, los Sí, Pirineos. yo veía gente, o sea, cuando fuimos allá, eso estaba lleno de gente caminando. Lleno. Sí, hay gente que va en moto, hay gente que va en bicicleta, hay gente que va en bus, hay gente que vive ahí, en las orillas del camino por Burgos. Antes de llegar a Santiago, desde Jaca, desde Perpiñán, pasar a Jaca, puedes pasar por Andorra, puedes pasar por los Pirineos aragoneses, Huesca, eh, eh, Burgos, eh, y hasta llegar a Santiago hay, al lado y lado del camino, hay hostales pequeñitos. No, gracias. Gracias, hoy. Hay hostales pequeñitos. Sí, puede haber al lado y lado del camino, hay hostales Ajá. y gente que se queda entonces caminando, caminan un día y descansan otro, caminan 2 días y se encuentran hostales y todo, ¿no? Hay gente que va en bus Ajá. y hay gente que realmente va caminando y cada vez camina más gente. Yo vi mucha Mis hijos, gente que se le varios de mis notaba hijos que se llegaba fueron caminando. Sí, caminando. claro, es que Claro, y ellos son fuertes. yo tengo una tía que cruza Hace poquito. muy bacana. Ellos son de allá, pues, sí, vivieron, nacieron en Barcelona Muy y allá bacano. son de madre española, pues. No, yo tengo una tía que hace carreras de 100 Vas. kilómetros en las montañas y son 4 días, 25 kilómetros cada día. Sí, sí. Se puede, Sí, claro, qué maravilla. bien bacano algún día. Claro, interesante. Ahí desde la parte con un gran estado físico a la parte mayor, mucho mayor, ¿no? Que va caminando. Claro, es como las maratones, si vos ves la edad como promedio de los maratonistas son 38 años, Sí, o sea, el son mayores, pico sí. es mucho más que cualquier otro 40, deporte. 45. Ujú, Y hay es maratones de asombroso. 100 kilómetros, ¿no? No En de este momento 42, el no de man del récord 42. mundial tiene 38 años cuando lo Exactamente, rompió. pero son 42 kilómetros, o la media de 20, 21, Sí, no, la porque maratón es la normal. distancia que había entre la ciudad de Maratón hasta llegar a Grecia para decir hemos perdido la batalla. Entonces, Kútenlo. Claro, verdad. Eso viene desde Maratón hasta la batalla de Maratón. Se perdió Maratón y le dijeron, entonces recorrió 42 kilómetros corriendo el soldado ateniense a decirle a su líder que han perdido la batalla. Entonces, desde ahí, en Olimpia, yo veía en Olimpia, así como están las canchas y ahora lo han puesto bonito, al lado quedan las selvas hermosas, los bosques, del dios Paz, del dios Pan, del más pícaro de ellos, que era es como tiene cuerpo de hombre y patas de pezuñas y cuernos, y es como diabólico. Pero estaba con las ninfas que eran súper sensuales y andaban desnudas por el bosque y les encantaba que el dios Pan las persiguiese, por supuesto, ¿no? Una visión como de la lujuria dentro del bosque. Cerca de Olimpia, en el Peloponeso, se ve eso hasta que llega uno a Delfos. De Delfos uno ve desde el santuario, desde la parte de arriba, ve el Mediterráneo a 3.600, 300 metros de altura en Grecia. Ve qué belleza. Me encantó. Ve uno todo el mar Egeo azul, bonito, unas islas, son 300 las islas griegas son 300, de las cuales hay 150 deshabitadas, porque son pequeñas o no tienen agua o son muy áridas. No, yo estos días vi un man que compraba islas. Ese es el tipo de islas que se compran. Y el man decía, mira, vos puedes comprar una isla en 10 millones de dólares o comprar una isla de mierda en 2 millones de dólares y traer todo, los árboles, la arena, todo. Y entonces el man decía, mostraba como la isla de él y decía, mira, esta isla yo traje todo, la arena, los 200, unas centenas de árboles, o sea, invirtió como otros 4 millones de dólares y salió en 6 millones lo que compraría en 10, digamos. Pero, sí, bonito, sino que imagínate comprar una isla, qué putería. interesante. Cuando esta mierda despegue. Tuve una isla. Yo compré una isla en Bali, cerca de Bali, pero eso fue una locura. Eso es otra historia muy larga que nos quedaríamos hablando de eso.
pero pues Después de era Chamo. otra época, otra época, otro mundo, otra historia, pero era un hotel, una islita pequeña. Hay muchas islas en el mar de Almadán, se llama eso, en el Índico, mar de Almadán. Ajá. Entonces pasas de Malasia a Singapur, a Indonesia, y en la mitad de Yakarta, más allá de Yakarta, Sumatra, toda esta parte, está una islita pequeñita que es turística, que es Bali. Y son islas pequeñas, está ahí. Y también todas las islas del mar de Almadán, que es la parte de Tailandia, hacia abajo, Phuket, Pattaya, Phuket, todo el Phuket, está llena de islotes pequeñitos que venden, que bien. Y en ese momento, un ¿cuánto te kilómetro costó por una isla? ¿Te 500. acuerdas? Más o menos cuánto Sí, costó. unos 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos. Unos Pesos 5 millones de colombianos euros. era 3 millones de euros en ese momento. sí, por ahí. En la época sí. Y eso, el cambio, ¿no? Eso sí era otra Menos época. incluso, porque era otra época. Sí. No, O no, mentira, era no, no, costoso, no. era costosísimo. Era costoso, sino que eran otras épocas. Sí. Que se podía tener dinero en otra. Yo tuve un dinero, simplemente. Yo tuve dinero porque peleé por el dinero, luché por el dinero, salí del Berman y me fui a hacer dinero porque era lo único que me importaba, y después terminé, fue graduándome. Después no me interesó ya el dinero, sino graduarme y tener un PhD en psicología clínica y una doctorado en psiquiatría y en la Universidad de Barcelona, estudio de criminología y escribir. Mi vida con Andrés, compro un caballo en Estambul, El precio del placer, Herederos de la noche, y ahora tengo una novela histórica que se llama Bolívar. Ve, y mañana vas para Bolívar, sí. Creo que habíamos hablado de eso. Sí, y otro que se Pero, ¿cómo le vas a poner al final la de Bolívar? se llama Simón Bolívar, y debajo un subtítulo que dice María Teresa Rodríguez del Toro de Araiza, Manuelita, puedo poner Manuela Sáenz, aún no sé el subtítulo, Manuela Sáenz, Es que están... sus mujeres y el poder. O podría ser María Teresa, Manuelita, sus mujeres y el poder, porque hay tantos títulos, tanta gente, tantos Bolívares. Simón Bolívar, que tiene uno que poner un subtítulo para que digan, el título de mujeres y el poder, sí. Y mañana vas para Univalle. Voy para Univalle y voy para un sitio interesante que es una radio que es como teleconferencias con el arquitecto Jorge Santa Cruz, que me habla, que vamos a hablar sobre las novelas y sobre... aquí está, la invitación está, la puedes... No, déjalo así, relajo. La red sonora, y ellos, Jorge Santa Cruz, hermano de Chepe Santa Cruz, que tiene todos al lado del estadio unas emisoras muy importantes, y al lado de eso también teleconferencias con otras partes del mundo. Ahí aparece. Pues aparece, pero como un perfil de LinkedIn. No quiero poner eso en internet. No, así. ¿para qué? Sí, ¿para Sí, qué? pero me mandó una invitación muy linda. Bueno. Él es muy delicado, él es un arquitecto con muy buen gusto. Él ha ayudado a los amigos de la palabra, de la Universidad del Valle, a que crecieran. Cuando él, que ha sido siempre un arquitecto muy estricto y muy rígido y muy sano en su forma de vida, les daba dinero porque tenía dinero. Y estimuló bastante a la palabra como tal, a la palabra, al diario de la Universidad del Valle de Literatura, donde voy a estar el 9 miércoles con Ida Valencia. Mi querida Ida es profesora y directora, doctorada en pensamiento complejo, muy, muy linda, porque debido al plan de desarrollo no hubo un programa que lo pospusieron, no hemos dado la fecha para algo que se llama Viernes de Letra. Entonces ella va a ser un miércoles a las 9, miércoles 9, el próximo miércoles 9, en varios salones desde las 2 a las 6 entre sus alumnos de literatura. Muy bacano. Sí, es escritora también, y sobre los libros y sobre lo que viene ahora, ¿no?
Ah, qué bacano. ¿Y es como una clase que es lo que va a hacer o es como que no Ella puede en ir? la clase me lleva y hacemos la clase conmigo Ah, sobre claro, algún ya. libro, sobre Compro Caballo en Estambul, sobre mi vida con Andrés, mi vida con Andrés, sobre los nuevos libros que hay que hablar con prudencia, los hablo contigo, pero hay que hablar con prudencia porque hay gente como un subsecretario de Leonardo, este señor que llaman en la Universidad del Valle, le llaman el señor Pulgar. Oh, No por me digan Patiño, un tipo terrible que hace estas ferias del libro y todo que parecen como longanizas, ¿no? Son escritores de pandemia la mayoría y son uno tras otro. Y eso ni siquiera hay espacio para hablar, ni siquiera para comentar un libro. Hubo dos, tres conversatorios y lo demás era libros por libros. ¿Te imaginas la cantidad de dinero que se robó ese personaje ahí? Si no es la cueva de Alibaba. Él me ha llegado a decir, es que yo estoy aquí haciendo mi carrera política. ¿Y cuánto me vas a dar para este libro tuyo? Y yo le digo, no. Esto está en yo ya internet, publico. ¿no? Para que todo el mundo lo vea. Esto va a estar en internet, ¿no? Para que Sí, todo el mundo lo vea. es verdad, Leonardo Toda Mejía la Patiño vida. es un ladrón. Con dos apellidos. Es un Me gusta. Es un personaje oscuro. No, es terrible. que Estoy haciendo, ¿cómo se dice algo así, eso es mi responsabilidad, ¿no? Dice, yo estoy haciendo mi carrera política. Sí, yo el señor no lo conozco, o sea, lo yo habré lo visto puedo una decir vez. ahora, porque él fue mi paciente 20 años, pero ya no. Entonces puedo hablar es de esa manipulación alrededor de la subsecretaría de Cultura. No. Le copió el libro a Peñita. Armando Peña murió y él puso su nombre en un libro. Se le En lugar de robó poner el un de libro. los dos, le logró un libro a una persona Muerto. que estaba muriendo y Armando me lo encuentro antes de morir y me dice, ahora sí, yo creo que Leonardo me terminó de matar. Tú sabes. No. Así me dijo. Fue puta, en Sí, serio. porque entre los dos lo estaban, el sabio era Peña, él es un torpe que compra todos sus artículos, es un abogado para cuidar y ser el escudero de Jorge Iván, tal para cual. Entonces, los dos son una porquería, entonces Peña era el que escribía, el de las ideas y el otro tono, o sea, y antes de morirse lo publica a nombre de él. Después nos manda entre ellos a Tocor, a una gente a hacer unos cuenticos muy interesantes, mini cuentos, mini relatos buenos. Y pone la letra, había puesto la letra de todos nosotros chiquitita, y el enorme compilador. Entonces, me sacas de ese libro, y me sacó, evidentemente, ¿no? Entonces es un tipo de la gente en manos de quién está la cultura. Por eso cuando dijeron me llama la atención cuando dijo la ministra de Cultura, dijo, esto es como ministro de las artes, de la cultura, de las artes y de las costumbres arraigadas, ¿no? Es diferente, sí, porque la cultura en este momento se maneja muy políticamente. Entonces, ¿quién publica, cuánto se gana un publicista, si en una estatua? Hemos discutido sobre la estatua de Sebastián de Belalcázar y entonces es complejísimo porque pues evidentemente mucha gente la quiere, pero pone una cantidad de personas que murieron bajo lluvia. Me parece ridícula la contradicción, ¿no? Es casi dantesco y macabro. Entonces pone una placa de los indígenas muertos o de los caciques muertos chiquiticas, ¿no? Y creo que fue intencional que uno de los nombres está en minúscula y no lo han puesto para ponerlo ahí y después poner la estatua. Entonces yo le decía, si la vuelven a poner, la vuelven a tumbar. Entonces, a ellos no les interesa hacer un problema serio alrededor de la estatua de un personaje que mató a Jorge Robledo, que fue condenado a muerte, que se fue, que hacía parte de los 4 hermanos Pizarro, unos carniceros de Extremadura, carniceros literalmente, ¿no? Y Francisco Pizarro, Juana, de todas maneras le da una entre Juana la loca le borda un estandarte
para venir acá, ¿no? La bandera de Francisco Pizarro, ese que lleva y hace un cuarto con Tupac Amaru y lo mata y lo descuartiza. Y lo que pasó, ¿Quién descuartizó a Tupac Amaru? Francisco Pizarro. Francisco Pizarro descuartizó a Tupac Amaru. Bueno, primero hizo ellos fueron los... Si algo tuvo él es que actuó con la malicia y la contra tribus aymaras e incas del Alto Perú, que se llamaban en ese entonces Perú, como le pusieron después. Y Perú, cuando la guerra y gana San Martín, llegaba hasta Guayaquil, de ahí la entrevista de Guayaquil. Pero bueno, Manco Cápac y Huáscar hicieron que los dos tuvieran una gran diferencia entre los hermanos, y los españoles se aliaron con uno. Entonces fueron y derrotaron al otro y le prometieron el reino evidentemente para el Inca, para uno de los dos incas, dos hermanos. Entonces cuando llegaron le dijeron: ¿dónde está el oro? No es eso, lo que importaba quién ganara, y lo que les interesaba era el oro. Entonces después, cuando llegan a Cusco, ven la ciudad dorada. Fue impresionante, donde Cusco, en Machu Picchu, la cantidad de oro que hicieron reunir para salvar la vida del Inca fue inmensa y lo mataron. Entonces, descuartizado fue lo que hubo. En 1782, en el mismo momento, eso fue un levantamiento latinoamericano 200 años después de la encuentro entre mundos, conquista, colonia, etcétera. Hay gente que le llama invasión, pero yo creo que encuentro entre mundos por unos italianos poderosos que tenían un grupo grande. No era Cristóbal Colombo un hombre solo, era como Garibaldi cuando luchó después de las guerras de independencia del Brasil y Uruguay con rosas que venían de los Estados Unidos y fue a liberar el sur de Italia, el reino de Nápoles y las dos Sicilias, ¿no? Y después llegó al reino de Cerdeña y la parte del Piamonte, donde las cortes fueron en Turín, y quedaban en mitad. Y es bueno terminar este punto de la religión católica con el Lacio y la Umbría, que Mussolini en 1922 les dijo: fuera de aquí, y unificó Italia totalmente. Pero tengamos una breve... Pero vuelvo al tema para cerrarlo. Y es que aquí había una persona llamada Manuela Beltrán y un personaje español, era un tabacalero, un hombre de bien, un hombre bueno, trabajador con mucho carisma, que llamaba José Antonio Galán, que era tabaco y quina y en Socorro, Santander. Él nació en Charalá en 1741 y murió en Santa Fe, Bogotá, en 1782 con 41 años, descuartizado. Entonces, en el mismo momento que se levantaba el último inca, hablando ya no de los incas que mató Pizarro 200 años antes y descuartizó por oro, ¿dónde está el oro? Decían que lo que pasa es que ellos necesitaban comer oro porque ellos necesitaban oro, entonces, pero veían que excretaban en la misma forma que todo el mundo. Entonces los indígenas se reían porque decían que puedo decir una palabra fuerte, pero es verdad, así se dice en español y en castellano, es que los españoles cagan oro, y entonces, porque ellos comen oro, entonces ellos decían que necesitaban para alimentarse oro, engañaban a los indígenas, eran muy ingenuos. Entonces José de Gabriel Condoncarqui, 200 años después, ya no era tan ingenuo, y menos su esposa Bastidas, de apellido Bastidas, y toda su familia de indígenas y de cercanos a ellos, Tupac Amaru II, José Gabriel Condoncarqui, se tomó el nombre de Tupac Amaru II. De ahí viene la palabra Tupamaros, posteriormente en Uruguay, ¿no? Tupac Amaru, desde el norte de Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, hermano, llegaron hasta Venezuela con José Antonio Galán, todos Estados Unidos. Eso fue una cuestión importante. Miranda estaba en el Golfo de Maracaibo observando eso, decía: una anciana
rompe los edictos en la puerta de socorro contra los impuestos, y mucha gente decía, viva el rey, abajo el mal gobierno, de la gente, de los que de lo que era Cervantes Saavedra, de los recaudadores de impuestos, se llevaban todo. La corrupción política viene desde allá y antes, ¿no? Entonces, ellos se unieron. José Antonio Galán llegó a tener 25.000 personas, iba hacia Santa Fe, Bogotá, arrasando con todo, y Caballero y Góngora, que era arzobispo, sabiendo que Barreiro venía por el río Magdalena, lo convenció mientras hacía tiempo que ya eran las tropas españolas, porque Bogotá con 100.000 Bacatá, Santa Fe se llamaba, con 100.000 habitantes, la defendía gente españoles como de alféreces del rey, como Antonio Nariño, era un pequeño soldado. Antonio Nariño estaba en las órdenes del rey. Después ya cambia todo, ¿no? Pero estamos hablando de 1781-82, ¿no? O sea, Nariño después en el 80, la traducción de los derechos del hombre, va a la cárcel de la Carraca en Cádiz, pierden en Pasto en 1916, ocupan el gobierno de la Patria Boba en 1810 a 1816, porque peleaban todo el día entre centralistas y liberalistas, bueno, y centralistas y federalistas. El hecho es que Antonio Nariño iba a recibir con una población de 100.000 habitantes, 5.000 soldaditos, a una turba enfurecida arrasando todo. Entonces Caballero y Góngora tuvo razones de sentido, después se volvió virrey, ¿no? Fue virrey arzobispo. Le dijo, no haga eso, que si entran a Santa Fe acaban, violan a las mujeres, queman la ciudad. Entonces Antonio Nariño dijo, bueno, vamos cerca, ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que ha de ser que sea. Uh-huh. Esa frase la dijo su descendiente, sí, estoy seguro que era de los ancestros de Luis Carlos Galán, lo dijo en Soacha antes de su magnicidio, ni un paso atrás, siempre adelante. Hay un cartel, un póster que dice, o un afiche que dice, ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que ha de ser que sea. Eso se lo adjudican a Luis Carlos Galán, cuando eso ya lo había dicho 200 años antes nuestro querido amigo José Antonio Galán, que llega a Bogotá. Evidentemente le hacen una trampa, lo cogen los españoles que han llegado por el río, con la trampa de Caballero y Góngora, su compañero y amigo Plata lo traiciona, y otros 3, son 4 los traidores, lo cogen y lo descuartizan y dejan la cabeza en Santa Fe, los brazos y las piernas en Charalá, el tronco en Socorro, y lo que sobraba, me imagino, en San Gil. Entonces, Charalá, él nació en Charalá en 1741 y murió en Santa Fe, Bogotá, un poco antes de su muerte, diciendo, ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que debe ser que sea. Error magnánimo, craso. ¿Cómo le hace caso a un obispo español, por favor, que se vuelve virrey? Y cómo no sabe con todas las personas que llevaban en ese entonces, que venían los españoles bajando, viniendo río arriba y por todas las orillas, y lo pillaron y lo descuartizaron. Y la mayoría de los comuneros, que así se iba a llamar el M-19, los comunes se iban a llamar, ¿no? Yo lo sé, desde la cúpula del M-19 sé que se llama el común, o los comunes, o los comuneros. ¿Y qué pasó? Pues optaron por Movimiento 19 de Abril, que fue... Por aplausos lo hicieron. Sí. Aplaudan por el M-19. Y no, el 19 fue el día que le robaron la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla a la pista, el 19 de abril, ¿ves? Que se la robó Carlos Lleras, que mandó a dormir a todo el mundo. Ahora lo hace y lo queman vivo todo Bogotá. Hay un levantamiento popular, pero entonces la gente antes creía en esas cosas y era muy respetuoso de la ley y el orden, y no le tenían le tenían al ESMAD y toda esa serie de cosas. Ahora la gente como que en medio de esta miseria donde hay un 63% de pobreza, sin 30 absoluta y 33 relativa,
y un 50% de desempleados, porque aquí le llaman empleo al de la chacita, que es muy digno y todo, pero eso no es empleo, amigo Mateo Pavolini, ¿ah? ¿Eso qué empleo va a hacer? Es un rebusque, pero eso no es un empleo, eso es un lavado de activos, eso. El de la chacita no es nada, pero el que vende camisas en el suelo, el de la gachice, todo eso lo consideran empleo aquí, empleo informal. Por eso dicen, no, es que en España hay una cantidad de desempleo y en Italia últimamente, carajo, y hay un 20% porque allá el empleo informal no se considera empleo. Entonces está dentro de la informalidad. Yo iba a Barcelona a lustrarme los zapatos en un sitio que era en pleno Paseo de Gracia, arriba de la Plaza Cataluña, hermosísimo, y habían 4 lustrabotas con sillas talladas, 4 a cada lado inmenso que le daban a uno, le servían lo que le apeteciera beber, vino, café, una cervecita o un chato de vino, lo que quisiera, unas niñas muy bien, ellos vestidos de negro, y ellos pagaban impuestos, eso, y vendían tabaco en ese entonces, ¿no? Y vendían habanos, Montecristo 1 al 5, Partagás, los que fumaba el Fidel, el dinosaurio. Qué bueno, real. ¿Cómo murió Fidel Castro? Pues yo creo que de antiguo, podríamos decir. Sí, claro. Él tuvo muchos atentados. ¿A él no lo trataron de envenenar con un cigarro? Muchas veces con un cigarro, con un Partagás, que era lo que fumaba, ¿no? Y Partagás, de los grandes tabacos, de todo lo que se ha hecho alrededor de los tabacos cubanos, hasta Carmen de Bizet, la ópera, ¿no? Pero está basada en una novela de Próspero Mérimée, que era un anglo-francés, un francés que tenía raíces británicas también, y fue a investigar a Andalucía, una belleza de Andalucía en ese entonces, rica, con la Torre del Oro en Sevilla, y con todo lo que venía hace 200 años más o menos, sobre las culturas nazarit y omeyas. ¡Ah, qué bien! Eso nunca se me olvida. Las culturas nazarit y omeyas eran las de Córdoba las de Granada y las de Córdoba. Las dos grandes emporios, las dos grandes culturas árabes que perduraban en Granada. O sea, 200 años, carajo, 1450, ese Próspero Mérimée, ¿o no? Eso sería interesante saberlo, ¿no? Sí, no, sí, eso es 1700 y pico. 1700 y pico, porque los pierden en 1450 y pico, pero en Córdoba y Granada hay dos culturas grandes que son la nazarit y la omeya. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué está el reino nazarí de Granada? La fecha, porque realmente en 1492, un poco antes, está la toma de Granada de los cristianos y de los godos. Entonces, fue fundado en 1238. Eso, ¿no? Pero Nazarí. Nazarit. Eso. Y la otra. Omeya sin H y sin nada. Omeya es Córdoba y Granada, ¿no? Omeya de Córdoba. ¿no? Y entonces es muy interesante Próspero Mérimée. 929. ¿Cómo? No. Fue un estado musulmán gobernado por la dinastía tras la autoproclamación del emir como califa en 929. ¿De dónde? El califato sucedió al emirato instaurado por... Córdoba y Granada, sí, este es el califato de Córdoba, el califato de Omeya de Córdoba. ¿Cuándo está Próspero Mérimée? Eso que es lo interesante, porque él va después, cuando José María el Tempranillo, cuando los franceses ya... No, él es mucho después. 1700... 1803 no, más, y murió antes, en 1800. casi 1810. Más o menos. Porque ahí estaban las tabacaleras, dice ahí, la fecha, perdona. O sea, 1800. dice su fecha de nacimiento que fue en 1803 y murió en 1870. Eso. O sea que por ahí a los 20 años sería 1800. Entonces, y antes, y él va a los restos de las culturas nazarí y se encuentra una tabacalera andaluza, pero era vasca, hablaba en vascuense, en el idioma de Euskal Herria, la gran patria de Aitor y sus 7 hijos. Euskal Herria, se habla
Euskadi Batua, que es una generalización del idioma vasco en este momento, que lo habla el 96% de los vascos, como los catalanes lo hablan el 98% de los catalanes. Pero es más fácil evidentemente el catalán. El vasco es un idioma fino-ungrio que no tiene raíces como el finlandés o como el húngaro, y dicen que es del Cáucaso, otros que tienen que de hace 20, 30, 40 mil años, cuando los vascos, la raza más antigua de Europa, la etnia más antigua de Europa, vivía ya ahí. Pero bueno, al cuento es que él se encuentra, es una gitana o una especie de vasca que adivinaba la suerte, como la gente de la Aquelarre. Aquelarre es una palabra vasca. Y se encuentra con un soldado que era expulsado de Navarro, un soldado navarro que se enamora de ella, y son unas tabacaleras, pero lo adaptan en la ópera basada en Mérimée, la ópera de Bizet. En Bizet lo adaptan como un soldado francés que se enamora de una gitana, los franceses sacándole provecho, pero si uno lee, sabe que después de eso hay una cuestión mucho más profunda. Le recomiendo una película hecha sobre él, sobre Próspero Mérimée, sobre Carmen. La Carmen, hay una de Saura muy interesante, hay una que es con Paz Vega, esa es la que le recomendaría, donde está la gitana navarra o la chica bruja, entre comillas. Las mujeres como que fuesen todas brujas, todas tienen unas percepciones supranormales. Entonces, con todo respeto, y un soldado expulsado por alguna razón, que era sargento y que cuidaba las puertas de las rentas del rey de España, que estaban en la parte de las tabacaleras, donde ellas estaban haciendo tabaco y agitaban la blusa con sus senos al aire. Así, sí, en la película esa de Paz Vega, eso no hay sino mostrar tetas. Exactamente. No está mal, ¿no? Que muestren tetas. Es genial. Genial. Sí, yo he visto que en Gringolandia hay todo un movimiento que se llama como liberen el pezón, y es para que las hembras salgan con las tetas al aire, y yo lo apoyo. Claro, 100%. Qué tontería, me parece ridículo que la gente, en algunos casos como de las redes, ponen una flor, un esparadrapo, y ahí sí se puede, pero el seno hermoso. Qué locura, qué falta como de criterio social. No, y no España y eso, y la gente en la playa está ahí, todo el mundo con las tetas al aire, y realmente, no sé, a uno lo sorprende las primeras 3 tetas que uno ve, y ya de ahí en adelante es como normal, no se vuelve como tan... Normal, sí, hermoso. Normal. La mujer es preciosa. Y es algo hermoso, por favor, semejante divinidad, que lo oculten, y que, más aún, la sexualidad hace parte de... las bajas pasiones no existen. Pues una cuestión es un criminal serial, pero las bajas pasiones, una mujer desnuda, un hombre desnudo, una mujer desnuda sobre todo es preciosa, por favor. Entonces, yo bien recuerdo cuando habían colas de 3 horas, 4, 5 horas para llegar a Perpiñán, porque Franco prohibió en España las películas pornográficas, estuvieron prohibidas como hasta 1980. Todavía habían colas porque ponían El Último Tango en París, las tetas de Susana Estrada, una cantidad, y todo el mundo se iba a ver. Yo me acuerdo que en plena playa de Barcelona, en Castelldefels, y en la playa que da la estatua de Cristóbal Colón hacia el rompeolas, y mucho antes de hacer el malecón hermoso de Mariscal y de Calatrava, hermosísimos arquitectos y diseñadores catalano-valencianos, porque Valencia fue parte de Cataluña, como las Baleares, hasta Marsella y Cerdeña, y vi la torre de los catalanes y las murallas catalanas en Estambul para pasar de un lado a otro, de antiguas. Pero bueno, el hecho es que antes de eso los españoles se paraban, había una de 12 a 2, en lugar de salir a comer se llevaban un bocadillo, y todo eso lleno de carros y hombres así, viendo extranjeras desnudas o semidesnudas con el bikincito pequeño, y les
senos al aire frente al mar, que es bastante, ahora el de Castelldefels, que lo han llenado de tierra, el de Barceloneta lo han hecho también, de alguna manera lo han mejorado, lo han modificado, han traído arena porque se la llevaba el mar, entonces es muy bello Barceloneta, pero en esta parte de la estatua de Colón hacia la izquierda, hacia el norte, hacia Mataró, pero que queda mucho más lejos. El primer tres fue en Barcelona-Mataró, en 1850 y 51. Pero bueno, el hecho es que iban los españoles a ver, hermano, a ver mujeres, las tetas de las mujeres quedan 2 horas, hasta que se fue cada vez menos gente, y ya todo el mundo va, las mismas españolas van con las tetas al aire. Mis hijas de 13, 14 que iban en Europa, en Ibiza era normal, ya desnudas, todo el mundo desnudo. Hay playas donde todo el mundo está desnudo y donde la gente camina desnuda de la cintura para arriba o con un bikincito, nada más, pero sin conocernos al aire en Saint-Tropez, en toda la parte de Saint-Jean-le-Pin, toda la costa azul y toda la parte de Ibiza y toda la parte de la Costa Brava catalana y la Costa del Sol y la Costa del Sol de Marbella, toda esta parte que estuviste comiendo mariscos deliciosos. Sí, obvio, allá todo el mundo está en bola. Sí. Pero sabes, y es chévere. Chévere, estimulante. Sí, cool, qué putas. Yo no sé por qué. No sé por qué es tan. Represión religiosa, hermano. Represión. La mujer es un objeto de pecado, no se puede ver desnuda. Nada más. Sí. Es eso. La mujer. Yo tengo pacientes, no voy a decir quién, y tenía un rector de una determinada universidad que venía desde Bogotá a consultarme aquí a Cali porque no quería entrar ni nadie lo viera. Y yo la primera vez que lo vi con su traje civil, usted es sacerdote, ¿no? Y me dice, ¿por qué sabe? Y se asustó, le dije, no se preocupe. Entonces me decía, sí, me explicaba y me decía que en el seminario de Manizales, con todo respeto a las creencias de cada cual, uh-huh. Decía yo, ¿cómo no me va a fastidiar la mujer en este momento a mí, que ya tengo 58, 60 años, que me va a dar ahí, por allá se fue a un sitiecito que quedaba en Guatemala, donde los mayores o personas que están muy afectados por la religión o por el ejercicio de la misma, había sido párroco en España y bebía mucho vino, aquí fumaba base, bazuco. Entonces, ¿por qué? Porque él en Medellín pensó, después de escuchar frases como ¿cómo no va a estar yo en estado de fragilidad si cuando íbamos en fila, cuando iban los seminarios, los seminaristas todos con sotanudos, con todo ese de negro, hermano? Ajá, el ropaje. Con el ropaje, con la túnica, ¿cómo se llama esa vaina? Túnica es sí, la sotana. Estudié con jesuitas y tengo ahora ya no tienen sotana ni negra ni blanca, después se le cambiaron por una blanca y ahora ya una maricadita aquí, ya no. Entonces decía yo, ¿cómo no me va a fastidiar la mujer si desde los 10 años de seminario con sotana veamos que una mujer hermosísima venía o no, una mujer? Y el cura que nos llevaba adelante decía, ojitos al suelo, corazón al cielo, ojitos al suelo, corazón al cielo. Juez. Desde los 10 a los 20 años escuchando esa maricada, esa estupidez, a un peladito todo el día. Entonces decía yo, solamente la mujer era un objeto de pecado inmunda, era. Va de retro, Satanás. Entonces el hombre a los 25 se fue a las comunas de Medellín a curar toxicómanos y creyó que la mejor forma era probar las drogas y estar con ellos y ayudarles. Y evidentemente se quedó en el bazuco y se quedaba con ellos y terminó, pues, le hacían de todo, le quitaban el dinero, de todo. Entonces fue parte de una escisión de una comunidad. Puedo decirlo porque las comunidades son populares, una comunidad franciscana de las que decía, mientras los franciscanos de la San Buenaventura tienen 90 carros, nosotros tenemos en Buenaventura
los que tenemos licencia papal de ser franciscanos como queremos, como San Francisco de Asís, somos 10, vivimos cerca del basurero, tenemos un jeep para todo. Terrible, hermano. Y estamos en la pobreza más absoluta y nuestras familias son adineradísimas, pero nosotros vivimos en la pobreza más absoluta y esas partes que son tres, ¿no? Una es administrativa, que es la que va a Roma y se vuelve papa como los jesuitas de Francisco. Otros son los misioneros que son bravos y tenaces, arriesgan muchas cosas, se vuelven de izquierda como Berrú y lo pueden matar o no. Y otros son los misioneros y otros son los de las universidades, los educadores, que comienzan con un colegio pequeñito aquí en este lugar donde estudié, San Pedro Claver, se llamaba en Bucaramanga, San Ignacio en Medellín, y aquí se llama el colegio San Juan Bermans. Y curiosamente de San Juan Bermans, hermano, se fue a Pance y era un colegio pequeño, normal, bonito, agradable, al Bermans, la Javeriana, y crecen y crecen y crecen. Los franciscanos tenían Pío XII ahí por la calle Quinta con calle 40, y un colegio normal, grande, bonito, que eran los tres, San Luis, Berman y Pío XII, porque el Bolívar y el Colombo Británico, hablando de colegios muy tenaces, y el Villegas también era bueno, pero no lo querían de don Villegas, de don Ricardo, no querían que estudiaran con gringos que tenían costumbres diferentes. Entonces aquí en el Berman estudiaba Rodrigo Lloreda, Carlos Holguín Sarri, que eran mayores que uno, pero te digo que pasaron de tener los franciscanos de colegio a tener la San Bonaventura y volverse riquísimos, y ya se casan y ya entre ellos tienen unas relaciones eminentemente voraz. Es como se hacen parte de los eternos vencedores cuya codicia y voracidad, de los eternos vencedores cuya codicia, veracidad y voracidad ha escrito la historia religiosa del país. Ya no les importa pararse en un púlpito como Monseñor William Pasto, que maten liberales, que es una forma de ser buena gente, y un liberal muerto es como cuando decían los ingleses, un indio, no hay nada mejor que un indio muerto o un mulato muerto, lo mismo. Los liberales son hijos del demonio, a matar liberales, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Eso lo dice la historia de nuestro país, y por eso estamos en este estado lamentable de 8 millones de desplazados, de pobreza, siendo un país evidentemente rico, y que no hemos hecho ni un móvil ni un automóvil. Hay que hacer un carro. Si alguien está escuchando es un ingeniero mecánico, hagamos un carro. Hagámoslo. Yo no sé cómo puedo ayudar, pero yo he arreglado cositas. Claro, y tú eres muy bueno. Tú eres extraordinario, serías un extraordinario. Un puto carro, sería una puta chimba. Como hay un señor que se llama Horacio Pagani, que hizo los Paganis. Esos italianos son muy como vos. Y el marica hizo un hijo de puta carro. Él dijo, esos están muy feos, hizo uno. Ok, bueno, pues no fue tan así, ¿no? Pero lo el man tiene un carro muy áspero. Es que es eso. ¿Cómo comienzan los carros, hermano? A que no nos exploten más, descolonización. Entonces llega a los españoles, por decir. Está la Federación Internacional de Automóviles de Turín, más conocida como Fiat, es de Turín. Y le vende la franquicia a la Zastava, a la Varsava, a la Dacia, depende si eran rumanos, polacos o españoles, a la SEAT, Sociedad Española de Automóviles de Turín. Pero la SEAT compra la franquicia y se vuelve Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Y empiezan ellos mismos a hacer sus propios motores y su carro Granada, y su carro Ibiza, y su carro Córdoba. ¿Ves? Enormes y bonitos, lo termina comprando la Audi y la VW, los Volkswagen alemanes, pero se vuelven grandes consorcios. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Aquí me parece que empezó a haber un carrito muy interesante que se llamaba Alpina. Yo no sé, Alpino, pero eso pues... Te creo que me va a ver que yo... Alpino aparecerá algo. Yo me acuerdo que hace 40 años... Espérate, discúlpame, que es que se interrumpió la llamada por la grabación.
Hay alguien que llamó. Sí, me llamaron 2 veces y... Listo. Ya. Y aquí no nos pueden llamar, Mateo, para que nos hagan preguntas, no. Mejor es un podcast. Sí, podemos más ágil. hacerlo un día. Es que en este momento no está en vivo, ¿sí me entendés? Para que nos llamara alguien. qué Espérate, yo hago una maravilla. claqueta. Ya, para que nos llamara alguien tendría que qué estar. belleza. Es que las claquetas aún para ajustar después, a sincronizar. Sí, En para fin. editar y todo. Entonces que tocaría. Tocaría hacer, digamos, un programa en vivo. Un día de esto hacemos uno en vivo y ponemos el teléfono de gente para que nos llamen. Sí, Qué hijo de porque en putas. ese momento en que posiblemente tú lo subas a las diferentes, de aquí a los 200 y pico países que hay, me imagino que habrá más de uno que se morderá las uñas y no le puedo decir nada. Ah, pueden decir después, ¿no? Después pueden escribir y eso, pero nosotros no podemos. Pero sí, sería Contra- bacán un día hacer un programa en vivo. Contraargumentar. Ah, sería áspero. Epa. Que ya pasó, ya llevamos hora y 10. Esa tiene para hora y 20. Entonces solamente podemos, ya nos toca despedirnos. Ya nos toca decir Sí, goodbye. hubo Día de los Muertos, por lo menos sabemos De que, todo hicimos. que eso es común, que se llama Día de los Muertos en México, Día de la Cosecha en Europa en general, que se cristianizó y metieron Día de los Santos en el Brasil con los portugueses, Día de los Finaditos o de los Finados, que el primero es para las almas pequeñas, Ajá. inocentes, y el 2 es para todos los demás. Es una maravilla el programa. Hoy hablé más de la cuenta porque quería decir una cantidad de cosas, pero interesante, siempre ha sido No interesante. importa, chévere. Igual vamos a grabar 100.000 de estos. Yo lo que estoy es un poco borrachito. Pero, Pero, a la salud men. de todos ustedes. Salud. A salud, querido amigo Mateo Pavolini. Salud. Bueno, excelente. Entonces nada, sí, genial. A mí me encantó. Yo digo que nos vemos dentro de 8 días. Vamos a hacer esto cada 8 días. Extraordinario, me siento halagado y honrado de estar contigo, un profesional graduado en una muy buena universidad, por cierto. Le hacemos propaganda para que te paguen la Javeriana. ¿Sí te pagan? Páguenme, Javeriana. Javerianos. Ya les pagué yo mucho a ustedes. Paguen, paguen. Páguenme ustedes de vuelta Publicidad, por este propaganda es como anuncio. político, ¿no? Ajá. Estudien allá, estudien cosas allá. Lo peor es que es una universidad muy social. áspera, el hijo de puta campus es Toda la cantidad de increíble. cosas que ha estudiado, Y joder. hay profesores buenos. Y lo del carro, qué buena idea. Me quedó sonando. Eso, estimular a la gente para que construya un carro colombiano. Hagan un puto carro y llámenos y los sentamos aquí para hablar del carro que están haciendo y lo hacemos a base de agua, o sea que corra no con gasolina no con agua. Eso. O al menos con diésel o... ¿Vos has visto eso? Esa historia de ese man que hizo un carro de agua y lo mataron. Lo mataron y es un mexicano y hay que hacer un carro, es fundamental. Epa, bueno, ya se va a acabar la cámara, entonces nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿sí o qué? Gracias, Mateo, amigo. Un No, abrazo gracias a para ustedes todos. por escuchar. Feliz noche. Epa, todo bien, hasta luego.